queremos resolver la ecuación 2x menos 6 es igual a 1. Y porque 2x significa 2 veces x, la solución a la ecuación es el valor de x que hace 2 veces x menos 6 igual a 1. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación porque el término x está en el lado izquierdo de la ecuación. Nuestra solución estará en la forma x es igual a algún valor. De nuevo, eso hace que la expresión 2x menos 6 sea igual a una positiva. Mirando más de cerca el lado izquierdo de la ecuación, para aislar x, necesitamos deshacer esta multiplicación y deshacer la resta. Debido a que tenemos que deshacer dos operaciones, esto a menudo se denomina ecuación de dos pasos. Para resolver una ecuación de dos pasos, el primer paso es siempre deshacer la suma o resta para aislar el término variable y el paso 2 es deshacer la multiplicación o división para aislar la variable o resolver la variable. Entonces, mirando hacia atrás en nuestra ecuación, el primer paso es deshacer menos 6 realizando la operación inversa o opuesta. Y por lo tanto, para deshacer menos 6, agregamos 6 a ambos lados de la ecuación. Más 6 deshacerá el menos 6. Entonces agregaremos 6 al lado izquierdo de la ecuación, y cualquier operación que realicemos al lado izquierdo de la ecuación, también debemos realizar al lado derecho para mantener la igualdad. Entonces también tenemos más 6 a la derecha. Y ahora simplificando ambos lados de la ecuación, el más 6 deshace el menos 6 o el 6 negativo más 6 es igual a 0, por lo que estos dos términos se simplifican. Y ahora solo tenemos el término variable 2x en el lado izquierdo, por lo que tenemos 2x iguales. En el lado derecho tenemos 1 más 6 que es igual a 7. Ahora, una vez más, porque 2x significa 2 veces x, el segundo paso es deshacer esta multiplicación para deshacer la multiplicación por 2, realizamos la operación inversa opuesta y, por lo tanto, deshacer la multiplicación por 2. Nuestro segundo paso será dividir ambos lados de la ecuación por 2. Dividir por 2 deshacerá multiplicar por 2. Y, por lo tanto, también dividimos el lado derecho por 2. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación, dividiendo por 2 deshace multiplicando por 2. Entonces el lado izquierdo se simplifica a solo x. Esto también es 2 dividido por 2, lo que equivale a 1. Y una vez x es solo x. En el lado derecho, tenemos 7 divididos por 2 o la fracción 7 mitades, y la fracción 7 mitades no se simplifica porque solo eres el único factor común entre 7 y 2 es 1, y por lo tanto nuestra solución es una fracción es 7 mitades. También podríamos convertir 7 mitades a un decimal dividiendo 7 por 2. Avancemos y demostremos eso. 7 dividido por 2, hay 3 2 en 7, 3 por 2 es 6, restando 7 menos 6 es 1, queremos convertir a un decimal, agregar un punto decimal a la derecha de 7, moverlo al cociente y luego agregar un 0 en el valor del lugar de las décimas y luego podemos traer el 0 hacia abajo. Observe cómo hay exactamente 5 2 en 10, 5 por 2 es 10, reste porque la diferencia es 0. Ahora sabemos que nuestro cociente también puede expresarse como 3.5. Entonces, dado que 7 mitades es igual al decimal 3.5, también podríamos expresar esto como 3.5, pero lo que nunca deberíamos hacer es convertir una fracción a un decimal y luego redondear porque al redondear, no estaría dando la solución exacta. Antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 7 mitades por x en la ecuación original para asegurarse de que satisfaga la ecuación. Entonces, realizando la sustitución tendríamos 2 veces 7 mitades menos 6 igual a 1. Y observe cómo esto se simplifica muy bien. Esto es lo mismo que 2 sobre 1, y 2 sobre 2 se simplifica a 1 sobre 1, por lo que esta parte es solo 7, 7 menos 6 es igual a 1, 7 menos 6 es 1. Entonces tenemos 1 igual a 1 que es verdadero, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.